En la última clase dimos una introducción un poquito larga quizás sobre el mundo del Islam para tratar de entender la complejidad, los problemas, las relaciones entre el mundo del Islam en la época medieval y las minorías. En el caso específico la minoría judía. Hoy lo que vamos a tratar de entender es el desarrollo, la importancia, la vitalidad de uno de los centros judíos más importantes que hubo en la historia, y es la existencia de los judíos en Babilonia. Lo que me llama la atención desde siempre quizás es que incluso gente que conoce historia judía casi desconoce la importancia y la centralidad de la historia de los judíos en Irak, en Babilonia. Y quiero creer que hoy más o menos vamos a tratar de entender qué ocurre. Cuando nosotros hablamos de los judíos de Babilonia, recuerdo lo que dije en la primera clase, siguiendo la concepción del historiador Simón Duvnov, y no solamente eso, estamos hablando acá de uno de los centros más importantes para la creación de la uniformidad de la cultura judía a lo largo de la historia. Recuerden el término es decir, el judaísmo de Babilonia contribuyó en forma extraordinaria a la creación de una cultura judía uniforme. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Cuando nosotros hablamos de los judíos de Babel, o si quieren los judíos de Irak, estamos hablando de la comunidad judía con historia documentada más larga en la historia. Estamos hablando de una comunidad judía con una continuidad de más o menos 2500 años. Para que entendamos, el comienzo de la comunidad judía en Babel o en Irak es más o menos hacia el año 597 o 586 a.C. y va a terminar cuando los judíos de Irak vengan a Israel en los años 50, poco tiempo después de haber nacido el Estado de Israel. Es decir, estamos hablando acá de una historia de más de 25 siglos continuos. Recordemos, por el año 586 a.C., el rey caldeo, o el rey de los babilonios llamados Nabucodonosor, destruye el templo de Jerusalén y lleva a gran parte de la población judía de la época a Babilonia. Pasando unos años, un rey persa llamado Ciro va a sacar el decreto de Ciro que permite que todos los judíos que quieran regresen a la tierra de Israel. Y empieza lo que se llama el retorno a Sion, Pero aproximadamente el 90% de los judíos que vivían en Babilonia quedaron en Babilonia. Y según la tradición, que quizás es cierta, parte de los descendientes eran gente que tenían sus antepasados, incluso en la dinastía davídica, estoy hablando de aquellos que eran descendientes del rey Jehoiaquín, del rey Joaquín, que fue llevado al exilio en el año 597, es decir, unos años antes de la destrucción. Fueron pasando los años y en lo que se llama la época del Segundo Templo, constantemente había relación entre los sabios que vivían en Babilonia y los sabios de la tierra de Israel. Se considera que algunos sabios, entre ellos quizás la casa de Hillel, tenía netamente orígenes en Babilonia. Recordemos, de Hillel, luego de Hillel van a haber 14 descendientes, uno detrás de otro, van a ser los llamados presidentes del Sanedrín. En otras palabras, hay relaciones entre la tierra de Israel, los sabios de Israel y los sabios de Babilonia. Según la tradición, según el relato talmúdico, cuando llegaba y empezaba lo que se llamaba Rosh Chodesh, es decir, cuando empezaba un nuevo mes, se prendían fogatas, hogueras en las montañas y se iba llegando el mensaje desde la tierra de Israel hasta Babilonia para recordar que comenzaba el nuevo mes. En la época del Segundo Templo, había grandes sabios o distinguidos personajes de Babilonia que pedían ser enterrados en la tierra de Israel. Es decir, que hay un nexo constante entre los dos lugares. Pasa un poco el tiempo. Explicábamos en el primer curso de Historia Antigua
que hacia el año 217 aproximadamente fue firmado acá en la tierra de Israel la Mishnah, es decir, ese compendio enorme, importantísimo, de todo lo que está relacionado con la ley judía, con tradiciones judías, que va a constar de 63 tratados. Paralelamente a la creación, al término de la Mishnah, en Babilonia, en Irak, dos sabios judíos van a crear grandes yeshivot, grandes academias talmúdicas. Una de ellas será en Sura, y ahí lo va a levantar un sabio llamado Sirrav, cuyo nombre es Abarija, y la otra va a ser en la ciudad de Nahardea por un sabio llamado Shmuel, es decir, Rabbi y Shmuel van a crear una academia talmúdica en Sura y el otro en Nahardea. Son dos ciudades. La academia de Nahardea se va a trasladar a Majosa, y de Majosa se va a trasladar a Pumbedita. Y por eso es que vamos a estar hablando de las dos grandes academias talmúdicas, una es Sura y la otra es Pumbedita. Academias que van a tener su importancia, en las que se van a discutir todos los temas, se van a seguir discutiendo cuestiones halágicas, es decir, de la ley judía, se van a seguir desarrollando temas que encontramos en los 6 órdenes de la Mishnah, y el fenómeno interesante es que aquí en la tierra de Israel, a partir del siglo IV, va a ir pasando un proceso de cristianización, decíamos. Pero eso no va a ocurrir en la zona de Irak, porque en la zona de Irak, en la zona de Irán, ahí va a existir en gran medida un imperio persa sasánida, que por supuesto que no es cristiano. Es decir, estamos hablando acá de una concepción absolutamente distinta. Pasa un poquito más el tiempo. Alrededor del año 400 aproximadamente, en la tierra de Israel, en la ciudad de Tiberíades, se va a terminar lo que se llama la Gemara de Eretz Israel. Es decir, ahora la Mishnah más Gemara lleva Talmud, es decir, el Talmud jerosolimitano, se va a llamar jerosolimitano porque sigue la línea de las academias de Jerusalén, se va a terminar aproximadamente en el año 400 en la ciudad de Tiberíades, en Tveria. Entonces tenemos acá el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Mientras que se sigue dando el desarrollo en las academias talmúdicas babilónicas, y allá por el año 500 aproximadamente se va a firmar, se va a determinar el Talmud babilónico. Recordemos esto, hacia el año 500 aproximadamente se termina de recompilar el Talmud babilónico. En otras palabras, tenemos dos talmudes, si queremos decirlo así en español. Tanto el Talmud de Babilonia como el Talmud de Jerusalén van a coexistir, pero con los años, el Talmud que va a sobrevivir, por decir así, el Talmud que va a marcar la vida judía, el Talmud que se sigue estudiando hasta hoy, en el siglo XXI, en todo el mundo y también en Israel, es el Talmud babilónico. El Talmud de Babel fue el Talmud que logró sobrevivir, subsistir y ganar para tener la primacía en lo que es el mundo judío. El Talmud, que se va a escribir en Babilonia, está escrito básicamente en arameo, en ese gran idioma, el importante idioma que, por decir así, era un idioma internacional de la zona. Y el Talmud babilónico, por ser escrito fuera de la tierra de Israel, va a ser el Talmud que más va a ayudar, más va a permitir a los judíos continuar con su vida en el exilio, en lo que se va a llamar en la Galut, en la Golá. Para que entendamos, hay puntos de contacto entre los dos Talmudim, pero también hay diferencias. Por ejemplo, una de las ideas básicas del Talmud babilónico es la frase que ya se le suele que está relacionada con Shmuel, y es lo que se dice en arameo, Dina de Malchuta Dina, es decir, la ley del país es la ley.
Esta es una concepción netamente del Talmud babilónico por ser un Talmud del exilio, de la diáspora. Y la ley del país es la ley, quiere decir que yo como judío viviendo fuera de Israel debo vivir al mismo tiempo con la ley judía y la ley del país en que vivo. En otras palabras, debo ver de qué manera llego a conciliar estas dos concepciones. ¿De qué manera puedo conciliar mi identidad y mi estilo de vida judío relacionado también con la tierra de Israel con la realidad cotidiana del país en que vivo? Y esto, por decir así, es una de las llaves que nos van a permitir quizás entender el secreto de la continuidad judía a lo largo de la historia. El Talmud de Babilonia. En las diversas yeshivot. ¿Quiénes son los judíos que viven en Babilonia? ¿Qué hacen los judíos que viven en Babilonia? Los judíos que viven en Babilonia se dedican, por decir así, a todo tipo de trabajos. Estoy hablando de una época en que todavía tienes el reino persa sasánida, que es un reino politeísta. Y los judíos trabajan en comercio, en artesanía, en agricultura, en pescadería, en navegación. En otras palabras, el judío se mantiene de todas las actividades económicas existentes, podríamos decir casi sin excepción. Entonces están viviendo ahí, están acá, tienen su mundo cultural judío, actúan lo que se llaman los amoraim o amoraitas, que son los sabios del Talmud. Y decíamos que aproximadamente en el año 500 aquí el Talmud babilónico va a ser firmado, va a ser cerrado. Pasan unos años después, unos pocos años más, y el Islam va a llegar al área. Explicábamos en la clase anterior que va a ser el segundo califa del mundo del Islam, Omar ibn al-Khattab, el segundo califa, que es Omar I, que dijimos que él está al frente del mundo islámico desde el año 634 al año 644. Este hombre va a llegar a la zona, este hombre va a conquistar, y este hombre, Omar, según fuentes, básicamente fuentes judías, cuando llega a la zona y conquista la zona de lo que sería Irak, va a tomar para sí una serie de mujeres, pero también va a tomar a una princesa de origen persa y se la va a dar a un señor llamado Bustanai. Y Bustanai es el nombre del primer exilarca que nosotros conocemos, que está aquí en la zona de Babilonia bajo el régimen musulmán. Exilarca. Exilarca es en español lo que se llama en hebreo Rosh Galut o en arameo Reish Galuta, el jefe o la cabeza del exilio, y por eso se va a traducir exilarca. ¿Quién es el exilarca? ¿Qué tipo de instituciones tenemos aquí en la zona de Babilonia? Pues bien, varios puntos a tomar en cuenta. Primero, si cuando viene Omar, una de las princesas, él la entrega como mujer a Bustanai, implica aquí dos cosas. Una, que este hombre reconoce la importancia del exilarca judío, y juntamente con eso hay un acto, poder decir así, de desprecio hacia la población persa, porque tomas una princesa persa y se la das a este exilarca judío. El relato este es muy importante, y evidentemente que el acto eso tuvo una cuestión real. ¿Por qué explicamos esto? Porque durante por lo menos 2 siglos, cada tanto, cuando hay que escoger al nuevo exilarca, surge la pregunta: si Bustanai tuvo hijos con la princesa persa, cuyo nombre no figura en ningún lugar, antes de convertirlo al judaísmo, después de convertirlo al judaísmo. Porque si el primero la convirtió al judaísmo y luego ella dio a luz, quiere decir que sus niños eran netamente judíos. Si tuvo con ella niños y no estaban convertidos, hay acá una serie de problemas. Es decir, esta cuestión surge durante más o menos 200 años cuando hay que escoger o cuando va a ser nombrado un nuevo exilarca.
Entonces, para entender que el relato de Omar que entrega a una princesa persa es de suponer que es un relato verdaderamente cierto. ¿Quién es el exilarca? ¿Qué rol ocupa el exilarca? Pues bien, está discutido cuándo empieza el título de exilarca o Rosh HaGolah a existir. Fin de época del Segundo Templo, poquito después. Las fuentes no son muy claras, pero podemos decir lo siguiente. El Rosh HaGalut, es decir, el exilarca es el, comillas o sin comillas, el rey de los judíos en el exilio. Es el jefe de los judíos que está en el exilio. Y el jefe de los judíos es, por decir así, el líder político más importante de todos los judíos en el ámbito del mundo musulmán. En otras palabras, si estamos hablando de la existencia del califato de Damasco y luego el califato de Bagdad, el judío, el exilarca es el número uno, el que representa a todos los judíos ante el gobierno musulmán. Según una tradición judía que también aceptaron los musulmanes, el exilarca es de la dinastía del rey David. Es decir, por ser descendiente de Joaquín, que es descendiente del rey David, el exilarca es un representante ante el gobierno que es descendiente del rey David. Ahora, como David, el rey David, es considerado por el Islam como Daud, uno de los profetas, tienes aquí una importancia. ¿Qué hace? ¿Cómo vive este hombre? El exilarca es, decíamos, el representante de todos los judíos ante el gobierno del califato. Y cuando se va a ir fundando la ciudad de Bagdad, que se va desarrollando a partir del año 762, cuando viene la dinastía de los abásidas, el exilarca que hasta entonces básicamente residía en la ciudad de Sura, ahora va a pasar a Bagdad. Es decir, en la ciudad que está el califa, que está el gobernante máximo del mundo musulmán, en la misma ciudad reside el exilarca judío. El exilarca judío vive similar a como vive un rey. Tiene palacio y tiene un harén, es decir, tiene muchas mujeres. Vive en una forma de una ostentosa fastuosidad. Según el relato judíos, una vez por semana, el día jueves, el exilarca sale de su palacio y va a visitar al califa. Cuando, como el exilarca está siendo llevado por gente con armas, ellos van por las calles gritando, dejad pasar al rey de los judíos. Es decir, según los relatos, los días jueves, el califa recibe al exilarca, al rey de los judíos en exilio. El rey de los judíos en exilio, el exilarca, tiene entonces palacio, tiene un harén en el que tiene sus mujeres. Él es llevado en carruaje al visitar el califa. Cuando este individuo está en la sinagoga, él no sube a leer la Torá como hacen los judíos, sino que a él se le lleva la Torá para que él lea en su lugar. Esto que es algo casi imposible de entender, es según las fuentes judías. Es decir, que se le rinden honores, se le rinde pleitesía. El exilarca recibe dinero porque tiene todo tipo de propiedades. El exilarca toma a su cargo también a las viudas, a los huérfanos y a los niños bastardos. Esto es parte de sus atribuciones. Él tiene que dedicarse a ayudar a esta gente. Él es el que luego tiene que confirmar la elección o el nombramiento de los llamados Geonim, de los que van a ser los rectores de las academias talmúdicas. De eso vamos a hablar después. Es decir, él tiene que confirmar la elección de un nuevo Gaón, de un nuevo rector o de un nuevo, como digamos, presidente de la universidad, de la academia judía. Él va a interferir también en los nombramientos de Dayanim, de jueces en todas las zonas del
califato. Evidentemente que no conoce a los jueces que están a 300, 500, 600, 2000 kilómetros de distancia, pero a nivel formal él debe confirmar el nombramiento de dichos jueces. Este señor también en algunos casos actúa como suprema instancia de apelación en juicios, es decir, que también se puede apelar a él como supremo individuo respecto a lo que es la autonomía judicial judía, porque los judíos tienen una absoluta autonomía jurídica. ¿Por qué todo esto le conviene también al gobierno musulmán? Quizás esa es la pregunta que más de uno se estaban haciendo. ¿Por qué tienen que aceptarlo este hombre? Y entre otras cosas, porque el gobierno, como la mayor parte de los gobiernos en la historia, está interesado en dos cosas. En que haya silencio o tranquilidad y que la gente pague impuestos. Entonces, el exilarca que está frente de lo que sería el aparato autónomo jurídico judío, pero además, en gran medida, va a ser el Rosh HaGolá, el exilarca, el que se va a estar organizado en qué? En pagar jizya a nivel comunal. Es decir, él, entre otras cosas, va a tener que recolectar los impuestos que pagan los judíos por ser pueblo del libro para entregárselo al califa. Entonces, para el califa eso es excelente, porque este individuo se encarga de los huérfanos, de los bastardos, de las viudas, es decir, trata de solucionar un problema socioeconómico interno judío. Él es parte a veces de lo que ocurre a nivel jurídico judío y además paga impuestos, recoge los impuestos. La existencia del Rosh HaGolá fue objeto durante siglos de motivo de orgullo para los judíos. Entonces yo explico porque muchas veces es raro para el individuo que vive en regímenes democráticos en los siglos XX, XXI, en entender por qué va a haber tanto respeto, tanta admiración. Pero algo que conocemos en sociedades tradicionales es, en gran medida, lo que se llama el pueblo tiene cariño, amor, devoción quizás a aquellos individuos que pertenecen a la casa real. Fíjense algo simplemente para pensar, y es, más de una vez uno se pregunta, ¿cuál es la importancia que para los británicos tiene la existencia de una reina? Y estamos hablando del siglo XX-XXI. Es decir, aquí a nivel popular, eso muchas veces está muy difundido, la creencia, la devoción, el amor casi ilimitado por ese individuo llamado, en este caso, el rey del exilio. Es decir, tenemos acá un individuo que se llama el exilarca. Cuando el exilarca muere, el nuevo exilarca será escogido entre sus descendientes. Y eso, por supuesto, lleva a toda una serie de problemas de lo que hoy llamaríamos intrigas palaciegas, porque tomando en cuenta que el Rosh HaGolá, que el exilarca tiene un harén, entonces tiene muchos hijos. Y si tiene muchos hijos, ¿cómo determina cuál de ellos va a ocupar su lugar? Y acá vamos a ver una cuestión de preferencias, juegos internos y demás. En otras palabras, estamos hablando acá. Ahora, el puesto que se llama el cuestión de exilarca desaparece en algún momento. Tenemos un problema de fuentes allá por el siglo XI, quizás por el siglo II. Es decir, pero la institución existe durante varios siglos. Y esto está relacionado ¿qué? Con el judaísmo de Babel, si queremos así, el judaísmo de Irak. Esto es un punto. Además de la institución esta tan importante, tenemos dentro de Babilonia otra institución también pero muy importante, y la institución más importante se llaman las yeshivot, o en arameo metivta. Metivta es en arameo, yeshiva es en hebreo. El término va a ser una academia talmúdica. ¿Y qué es una academia talmúdica? ¿Qué es una yeshiva? Podríamos decir que una yeshiva es una institución de educación superior en la cual se prepara a los estudiantes en una sola área, y el área es el mundo de la halajá, la ley judía. Eso es válido también para las yeshivot que existen hoy en día en Israel y en otros países. Es decir, básicamente se estudia una cosa, se estudia Talmud,
Y básicamente se estudia Talmud para que el individuo que esté ahí y egrese de ahí sea especialista en lo que se llama el mundo de la ley judía, el mundo de la halajá. Ok, decíamos que allá por el año 200 y tantos nacieron dos yeshivot. Una va a ser siempre en Sura y la otra va a ser la yeshiva que de Nahardea pasa a Mejosa y de a Pumbedita. En esta yeshivot, dijimos también, se va a terminar de escribir el Talmud hacia el año 500. Y aquí que durante el siglo IX, es decir, 800 y tantos, las dos grandes yeshivot, la de Sura y de Pumbedita, van a mudarse a la capital, es decir, a la ciudad de Bagdad. Fíjense, en Bagdad está el califa, en Bagdad está el exilarca y en Bagdad van a estar las dos grandes yeshivot. Una yeshiva que se llama la yeshiva de Sura y la otra yeshiva que se llama la yeshiva de Pumbedita. Es decir, dejaron de estar en las ciudades de Sura y de Pumbedita, se mudaron. Es como si dijéramos de repente sí, que Oxford y Cambridge, las dos universidades, se van a trasladar a Londres y en Londres se siguen llamando del mismo nombre. Simplemente eso para a nivel de aclarar el término. Sura y Pumbedita son las dos yeshivot más grandes, las dos yeshivot más importantes, las dos academias. En cada una de estas dos yeshivot, en cada una de las dos, hay un individuo que se lo llama Gaón. En hebreo moderno, Gaón quiere decir un genio, pero Gaón es el título que se le va a dar al jefe de estas dos yeshivot. En hebreo se llama Rosh Yeshivat Gaón Yaakov, es decir, como dijéramos, el cabeza o el genio que está al frente de la Yeshiva Yaakov. ¿Por qué estos nombres? No exactamente sabemos, pero se lo va a llamar Rosh Yeshivat Gaón Yaakov, en forma abreviada Gaón. Entonces tenemos dos grandes yeshivot y dos geonim, dos geones, si queremos decirlo así en forma española. Tenemos dos geonim. Ahora, ¿cómo funciona la yeshiva? ¿Quién está en la yeshiva? ¿Qué se hace en la yeshiva? Pues bien, las dos yeshivot, hasta donde sabemos, están organizadas en la misma forma. Gran parte de los datos los tenemos básicamente de un señor llamado Natan Bavli, un señor muy interesante que escribió sus descripciones básicamente en el siglo X. Tenemos dos yeshivot. Acá sería interesante fijarnos en el esquema que tenemos acá, es decir, digamos, tenemos así, acá en la punta tenemos al Gaón, al lado del Gaón tenemos a dos señores que serían portavoces, enseguida vamos a explicar. Luego aquí tenemos 7 filas en las que van a estar estudiantes sentados. En cada una de estas filas vamos a encontrar 10 individuos. Es decir que tenemos el Gaón acá, los dos portavoces, enseguida vamos a explicar qué es, y 7 filas en las que hay sentados 70 personas. Atrás de estas personas, las 70 que están sentados, vamos a encontrar varios cientos de individuos. ¿Cuántos cientos? 200, 300, 400 individuos que no están en esas 7 filas sentadas. Esa va a ser más o menos la estructura de las dos grandes yeshivot, Sura y Pumbedita. ¿Cómo se va desarrollando y quiénes son las personas que están ahí? Pues bien, a la mañana, en algún momento, tomemos en cuenta que en ese entonces no hay como hoy utilización de electricidad, en algún momento en la mañana temprano, a las 6, 7 de la mañana, empieza la clase. Y el Gaón va a dar su clase, va a hablar 15 minutos, 20 minutos o 2 horas. No es un problema de cuánto tiempo como tienes hoy. Ahora, los dos portavoces que están aquí al lado tienen que repetir en forma clara lo que él dice. Como en ese entonces no había micrófonos, y quizás el individuo que está ahí es un individuo que apenas puede hablar, los dos que están al lado se van turnando y van repitiendo en forma, es decir, necesitas a alguien que tenga una voz fuerte, potente, por eso dije portavoz, es decir, alguien que tiene voz muy potente para que todos puedan escuchar en el edificio lo que está diciendo este hombre. Entonces viene y se da la clase. Decíamos, puede ser 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, el tema que él trata. Punto 1. Ahora, fíjense bien aquí. Los individuos que están sentados en los 7 primeros lugares, de la primera fila, son los llamados en hebreo alufim, es decir, como dijéramos, los grandes o jefes o principales. Ahora, la gente está sentada acá según su orden de, lo que hoy llamaríamos su nivel intelectual. En otras palabras, el individuo que está en el número 1 es el estudiante número 1. El estudiante que está en el asiento 23
Es el individuo que, si le vamos a dar una cuestión de orden, es, ¿sí?, el que está, digamos, jerarquizado el número 23. Cabe la posibilidad a veces de que si un alumno es malo, se lo cambie y se lo mande más atrás. Algún alumno que es mejor se lo va a poder adelantar. Tomemos esto en cuenta. Es decir, vino aquí entonces el Gaón, dio la clase y luego, los 7 individuos que están en la primera fila van a encontrarse con 9 individuos que están también en las filas. Es decir, tomando en cuenta que tenemos aquí 7 filas y hay 70 individuos, cuando saco 7 me quedan 63. Cada uno de los individuos que están en la primera fila va a tener una discusión con 9 personas más. Es decir, se dan 7 grupos de discusión formados por 10 personas. Luego que tuvo lugar la discusión entre el número 1 y los otros, todos los 70 de aquí se van a reunir a hablar con los varios cientos de alumnos que estaban escuchando las clases aquí atrás, sentados en el piso o parados atrás. En otras palabras, cabe mucha la posibilidad que Yossi, por decir así, que está entre los 253 que están acá atrás, o 300 o 400, va a hablar a veces con el número 1. En otras palabras, el gran profesor del número 1 se va a encontrar con los que están recién ahí atrás. Y eso lleva a que hay un contacto constante. Acá tienes un diálogo. Acá tienes el hecho de que el gran profesor va a hablar con el muchacho, el individuo que está en las filas posteriores. De esta manera se estudia, entonces decíamos, vienes aquí, se da la charla, luego hay discusión en grupos. A veces, depende del tema que se hable, las discusiones o las conclusiones de los grupos aquí van a regresar para que alguien les diga a qué conclusión se llegó, si es que llegó al Gaón. En otras palabras, tenemos acá un tipo de trabajo en grupo. Los que trabajan en discusión me van a perdonar, pero entiendo que gran parte de los educadores de los siglos XIX, XX, XXI casi no inventaron nada. Es decir, tiene que ser con una cuestión de diálogo, de uno con uno, y luego se llama conclusión. Ahora, eso es lo que tienes aquí, en este grupo. Ahora, ¿de qué tratan? Tratan todo tipo de temas, temas económicos, temas de tradiciones, que se permite comer, que se permite beber. Todo lo que está llevado al que se llama el mundo de la halajá, el mundo de la ley judía. ¿Cuánto dura este proceso? Este proceso puede durar 2 horas, 4 horas o 6 horas. Es decir, si empezamos las clases a las 6 de la mañana, quizás se terminen las clases a las 11, a las 12. Cuando se termina eso, cada uno va a hacer sus trabajos, sus quehaceres. En otras palabras, los que están en la yeshiva es gente que, además de estudiar, se dedican a algo que hizo el hombre judío toda la historia, y eso se llama a trabajar. ¿Se entiende? Es decir, es parte elemental. Ahora, los que están acá, los varios cientos que están aquí y también los sentados, hay algunos que van a ser comerciantes, otros que van a ser artesanos de dinero, repito, de dinero, porque los que están acá, para venir acá a participar en esto, todos los que vienen acá, sin excepción, saben mínimamente 3 idiomas. Todo individuo que participe en la yeshiva sabe perfectamente 3 idiomas. Árabe, porque es el idioma de la cultura y el área de la zona. Hebreo, que es el idioma de la Biblia y de la Mishnah. Y arameo, porque es el mundo del Talmud. Es decir, todos los individuos que están aquí en la yeshiva saben perfectamente estos 3 idiomas. Eso implica que los que participan no son cualquier judío. Son judíos que, desde que eran niños, les enseñaban estos 3 idiomas. En otras palabras, ¿sí?, no estamos hablando nuevamente del zapatero judío o del artesano judío cualquiera. Estamos hablando de gente que ha recibido una educación que le permita el contacto con textos. Ahora bien, luego que se dio el término, esto a las 11, 12, a las 2 de la tarde, el aluf número 1 va a ser el juez número 1. Es decir, al lado de la yeshiva está lo que se llama, ¿sí?, el tribunal de la puerta de la yeshiva. Es decir, lo que se llama así, este va a ser la yeshiva de lo que vamos a tener. Es decir, va a ser lo que se llama así, el tribunal que está relacionado con la yeshiva. En otras palabras, es como si dijéramos que el aluf número 1
es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por digamos así. Y gran parte de los otros que están acá son rabinos, son maestros, hacen todo tipo de actos. Ahora, cuando el Gaón muere, se reúnen los sabios y van a decidir quién va a ser el nuevo Gaón, el nuevo rector, el nuevo presidente de la academia. Y casi siempre el que va a ser el que estaba, por decir así, el alumno número 1, el alumno más distinguido, el que era, por decir así, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces hay acá un constante juego de ir en búsqueda de la excelencia, digamos así. Ahora bien, de esta manera va entrando. Ahora, ¿quién es la gente que está sentada? Y acá entramos en una cuestión problemática. En las dos yeshivot que tenemos, tanto en Sura como en Pumbedita, durante siglos, todos los individuos que están ubicados en los 70 asientos pertenecían, y presten mucha atención, solamente a 6 familias judías. Sí, me escucharon bien, es decir, todos los 70 que están acá sentados pertenecían solamente a 6 familias. Es un grupo bastante aristocrático, oligárquico, cerrado. ¿Cómo surgieron esas 6 familias? No sabemos. Sabemos que existen esas 6 familias. Es decir, son 6 familias que tienen linaje, sabiduría, un halo de santidad y dinero. Es decir, y eso va pasando de generación en generación. La cuestión del linaje es muy importante, es decir, yo sé quién es el padre, de tu abuelo. Y según esto, según tradiciones, partes son lo que llaman Kohanim, partes son quizás relacionados con la dinastía del rey David. El rey David ocupa un rol muy importante a nivel religioso judío. En otras palabras, todos los 70 que están aquí tienen, como decíamos nosotros, una sangre, un linaje especial. Ahora, cuando alguien se retira de estos asientos porque ya está muy cansado o porque muere, uno de su familia va a ocupar su lugar y va a entrar en el asiento número 70. Puede ser que después se descubra que tenga grandes capacidades y lo salten, lo hagan pasar al 140, al 123, pero primero entra el asunto número. Ahora, ¿quién entra en el lugar de un hombre fallecido? Si tiene hijos varones, uno de sus hijos varones. ¿Quién de sus hijos varones? ¿El mayor? ¿El más pequeño? ¿El del medio? No. El que se considere más apto o más inteligente. Más de uno de ustedes dirá, eso está mal, porque hay competencia, es cierto. Pero acá estamos hablando no de una cuestión de igualdad, estamos hablando de una cuestión de excelencia y competencia intelectual. Es decir, tengo 6 hijos varones, porque es una cuestión patriarcal, quizás elija al número 3, al número 5. Ahora, y ese va a ocupar mi lugar. ¿Dónde estuvo este que entró ahora aquí? ¿Dónde estuvo antes? Estaba entre los cientos que estaban acá atrás sin asiento. Es decir, para que entendamos, los 70 que están sentados, sus edades más o menos van entre 15 a 80 años. Dije entre 15 y 80 años. Porque el señor sigue estudiando cuando tiene 30, 40, 60 años. Y junto con ellos entraron los más jóvenes. Pero la condición es tener un lugar. Es decir, digamos que está un señor y muere y no tiene hijos varones. ¿Quién entrará? Digamos que el señor que se murió tenía 70 años. Quizá entre su hermano que tiene 65, que estuvo hasta ahora atrás. Quizás entre un sobrino. Pero siempre estamos hablando aquí de un grupo muy selecto. Para que entendamos lo que estamos hablando, eso implica que tú puedes ser el individuo más inteligente del mundo, el intelectual número 1 entre todos los que están en la yeshiva. Pero, si no has nacido dentro de una de estas 6 familias, quiere decir que toda tu vida vas a estar en los que están acá atrás sin el asiento. Más de uno dirá, pero eso no es justo. Ok, no tengo nada que ver, simplemente estoy explicando una situación existente. Y esto va a llevar, por supuesto, a fricciones, roces y tensiones dentro de la yeshiva. Pero volvemos a explicar, en la yeshiva tienes acá 70 individuos sentados, está el gaón, están los 2 portavoces. ¿Y cómo se va a ir estudiando ahora?
¿Cuál es la importancia de esta yeshiva en esto que estamos diciendo? Están formando a nueva gente que va a ser gente de la yeshiva. Líderes, sabios, rabinos, maestros. Ahora, la yeshiva, tanto la de Sura como de Pumbedita, se dedica en otras cosas a recibir preguntas de todos los confines del mundo judío. Por ejemplo, digamos que vivo en Toledo, y como el año es el año 750, Toledo es netamente una ciudad musulmana, si escucharon bien, musulmana, porque como en el año 711 los musulmanes entran a la península ibérica, durante siglos Toledo estaba bajo el Islam. Toledo estuvo bajo el Islam, por ejemplo, hasta el 6 de mayo de 1085, es decir, más de 374 años, para ser exacto. Ahora, no más, es decir, estoy en Toledo, estoy en Fez, Fez es en Marruecos, y mando una pregunta al sabio judío, al Gaón, que está en Sura o en Pumbedita. Tanto en la época que estaban en Sura, en Pumbedita, como en Bagdad. Ahora, les mando una pregunta. Junto con la pregunta mando un dinero, porque quiero contribuir a la existencia de esa academia. Y muchas veces las cartas estas las llevan, ¿quién? ¿Se acuerdan? Quizás algunos de los radanitas u otras personas. Es decir, porque no hay correo como hoy. Es decir, se van llevando ahora. El Señor sale con una pregunta. Llegó a Bagdad. A veces ocurre que desde que el Señor mandó la pregunta y recibe la respuesta puede pasar no mucho tiempo, 3 años. Sabemos a veces que desde que mandó la pregunta hasta que recibió la respuesta pasaron 3 años. Bueno, ¿qué puede hacer? La pregunta llega a la yeshiva. El Gaón, el jefe de la yeshiva, abre la pregunta y da el tema aquí a ser consultado. Los sabios que están aquí sentados, los que están parados, dan su opinión. Y en definitiva, el Gaón va a dar su respuesta. Y la respuesta va a ser todo el camino regresando, y eso se llama Shelot Utshuvot, preguntas y respuestas. En latín, una es responsum, muchas es responsa. Ahora, generalmente se va a dar la respuesta en lo que se va a llamar Yarhei Kalá, que enseguida va a explicar el término este. Es decir, el mes de la Kalá. No se sabe exactamente por qué se llama así, enseguida vamos a ver el término. Es decir, el señor de Toledo, de Fez o de Rabat o de donde sea, manda la pregunta, luego de unos meses recibe la respuesta, puede ser meses o puede ser 1, 2 o 3 años. Ahora, acá en la yeshiva, que se va a consultar por tema halágico, se va a la respuesta. Ahora ocurre que 2 veces por año, en los meses según el calendario hebreo, en el mes anterior a Pesach y en el mes anterior a Rosh Hashanah, es decir, antes de la Pascua judía y del Año Nuevo judío, es decir, en el mes de Adar y el mes de Elul, la yeshiva, por decir así, la academia, abre sus puertas a gran parte del público. Son los meses en que otras cosas hay descanso de trabajos de agricultura. Son los meses en que hay mucha gente que puede venir a escuchar las clases y las preguntas. Por supuesto que no cualquier judío va a entrar, porque se habla en hebreo, en arameo, en árabe. Pero muchas veces ocurre que llegan a dicho mes, en que hay, por decir así, temas más sencillos, sabios que ya han egresado de la yeshiva. Digamos que durante años yo estudié acá, estaba atrás, me fui a un lugar que dista 200, 300 kilómetros. Hoy en día soy el rabino del lugar y vengo aquí a tener un tipo de clase de perfeccionamiento, diríamos en idioma moderno. Entonces me actualizo del tema. Resulta ser que en ese encuentro que se llaman Yarhei Kalá, la palabra Yaraj quiere decir mes, igual que luna. ¿Sí? ¿Por qué se llama Kalá? Es decir, son los 2 meses de apertura. Entonces vine, escuché las innovaciones dentro del mundo de la ley y además escuché cuál es la pregunta que hizo un rabino que está en Fez y cuál es la respuesta. Ahora, cuando acá en la yeshiva se da la respuesta y la respuesta se va mandando otra vez a través de gente que lleva las cartas, cada vez que esa respuesta llega a un lugar en que hay una comunidad, se abre la pregunta, se abre la respuesta y se copia. Es decir, el judío que está, por decir así, en lo que hoy sería
Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, España, en las diversas comunidades van copiando la pregunta y van teniendo la respuesta. Eso va a ir llevando ¿a qué? A que haya una difusión del mundo de la halajá y que vaya habiendo una uniformidad. Una uniformidad. Porque más o menos la misma pregunta puede surgir en el futuro. Recordemos que el mundo del halajá es un mundo legal casuístico, es decir, toma en cuenta los casos. Y en función del caso se sienta un precedente que se va a tomar luego en cuenta. Es decir, tenemos acá la yeshiva como gran ente. Tenemos las dos grandes yeshivot que va llevando a que todo el mundo judío se maneje igual a nivel de la ley judía. La yeshiva va a tener otra importancia, es lo siguiente. Aproximadamente en el año 870, los judíos de Barcelona, sí, Barcelona, hay quienes hoy dirían donde juega Messi, no, eso es Barça. Es decir, donde estamos más o menos en la ciudad de Barcelona, Barcelona en ese entonces Barcelona en ese entonces es cristiana ya, y pertenece a lo que se llaman los condes de Barcelona. Los judíos, el rabino de Barcelona manda un pedido, ¿sí?, al rabino, al gran sabio de esa época, que se llama Amram, ¿sí?, Amram Gaón, que era el Gaón de Sura, y le pide, por favor, organízanos los rezos. Y este señor, Amram Gaón, con el equipo de él, hacia el año 870 aproximadamente, organiza todo lo que se llama el mundo de los rezos judíos. Como ordenar es lesader, la palabra que se va a usar es el sidur de oraciones de Amram Gaón. Y este sidur de Amram Gaón, más o menos del año 870, hace todo el camino al revés. Regresa por todo el mundo musulmán hasta Barcelona cristiana. De ahí va a ser enviado a los judíos que están en Francia, a los judíos que están en Italia. En otras palabras, todos los judíos de esa época van a empezar a aceptar el sidur de Amram Gaón de Babilonia. Entonces tenemos la responsa y el mundo del sidur. Cuidado que luego va a haber un cambio más en el sidur cuando hablemos de otro personaje llamado Saadia Gaón. Es decir, tenemos aquí las grandes academias talmúdicas, en árabe, en arameo y en hebreo. Entonces tenemos el exilarca y tenemos aquí a los Gaón. Cuando muere el Gaón y es escogido un nuevo Gaón, se le va a pedir también al exilarca que él firme, que él acepte quién será el nuevo Gaón. Y esto, por supuesto, que a veces va a llevar aquí a complejas situaciones, a encuentros. Estamos hablando acá de un triángulo, y el triángulo es exilarcas y Gaonim, los jefes de las academias. Dije un triángulo, porque ¿quién me falta? Me falta lo que en español se van a llamar los llamados piedras angulares de la congregación. Piedras angulares de la congregación. Sí, esto va a ser lo que vamos a llamar, lo que se va a llamar en Ivrit, Pinot Ha'edah. Es decir, los que están ahí en el punto. ¿Quiénes son esta gente llamados Pinot Ha'edah o piedras angulares de la comunidad? Son judíos muy, pero muy ricos, que también tienen sabiduría, pero no tuvieron la suerte de nacer dentro de las 6 familias que tenían, decíamos, linaje, sabiduría y demás. Son judíos muy ricos. Y entre ellos tenemos la familia Netiva, Yosef ben Pinchas, Aarón ben Amram. Aparte de estos individuos que eran muy ricos, los conocemos por nombres. Estos individuos contribuyen con las yeshivot. Estos individuos levantan instituciones judías de ayuda. Estos individuos son grandes comerciantes, de ahí tienen el dinero, son banqueros internacionales. Parte de esta gente, como la familia Netiva, o la vamos a decir, si Aarón ben Amram o Pinchas, eran gente que tenían sus naves que saliendo aquí, a través del Éufrates y el Tigris,
salían al Golfo Pérsico y de ahí sus naves llegaban hasta India. Esta gente contribuía a la comunidad, pero tenían una gran carga emocional por la injusticia de no poder estar al frente de las yeshivot. ¿Por qué? Había una cuestión bastante lógica, se me ocurre. Tú participas, tú estudias, sabes hebreo, sabes arameo, sabes árabe, estás en la yeshiva, pero jamás en tu vida, ni tú ni tus hijos, podrás estar en la dirección comunitaria. Esto lo tenemos que tomar en cuenta por este triángulo que decíamos en las a veces luchas o fricciones entre el Gaón, el exilarca y estos individuos que se los va a llamar en español los piedras angulares de la congregación. Es decir, esta es la realidad que tenemos aquí en este momento. Una comunidad muy importante que durante siglos va a estar aquí en la zona de Babilonia. Pasa un poco el tiempo y llegamos a que en el siglo VIII, es decir, en los años 770 y tantos, cuando ya no existe la dinastía de los Omeyas, hay un individuo muy importante, muy interesante, llamado Hanan ben David. Hanan ben David pertenece a la familia del exilarca. Hanan ben David, podríamos decir básicamente que era un individuo, un genio, podríamos decir. Hanan ben David desarrolla una concepción muy individual de qué hacer con los preceptos. Hanan ben David escribe un libro que traducido al español se llamaría Libro de los Mandamientos. Hanan ben David rechaza la santidad del Talmud. Hanan ben David considera que tú tienes la Torá, es decir, la ley escrita, que eso es lo que determina toda la conducta judía, los mandamientos judíos, pero que el Talmud es una creación humana y como tal no se le puede dar características de santidad. Este individuo va a entrar en lucha con la dirección de las academias talmúdicas y en definitiva, ¿sí?, él va a querer que su Talmud, digamos así, o que sus concepciones sean las concepciones aceptadas. Es decir, entramos aquí, él rechaza las ideas talmúdicas, pero va a desarrollar una serie de ideas, de interpretaciones de él que, según su concepción, deben ser aceptadas. Hanan ben David, que teóricamente, o quizás hubiera sido el nuevo exilarca, no va a ser el nuevo exilarca, pero va a tener un círculo de intelectuales judíos que en principio se los van a llamar Ananim, es decir, los ananitas, por su nombre personal. Y de acá, de esta concepción, se va a derivar con el tiempo una corriente judía que nosotros vamos a reconocer con el nombre de los caraítas, los caraim, de la palabra Mikra, de la palabra Biblia. Y los caraítas van a ser, como se van a saber a veces, judíos caraítas, judíos caraim, que rechazan el Talmud y consideran, sí, que cada individuo debe confiar en su inteligencia, en su criterio personal, en su desarrollo individual para interpretar la Torá. Vuelvo a decir porque esto es muy interesante, y es decir, el caraísmo rechaza autoridad institucional. El caraísmo rechaza toda la idea de lo que va a ser autoridad anterior, tradicional o institucional. Considera que el judío, como todo ser humano, tiene suficiente capacidad intelectual para interpretar la Torá y desarrollar su concepción a nivel personal. Dentro de los caraítas tienes individuos importantes como ser Benjamín ben Moshe, ¿sí? Tienes Yaakov al-Kirkisani, individuos que consideraban que hoy que tengo 60 años, estoy más cercano de la verdad que cuando tenía 40 años, porque he desarrollado mi intelecto.
Es decir, tienen una concepción muy individualista de interpretación de la Torá. Esto, por supuesto, lucha contra o se enfrenta con una concepción que dice tienes que recibir la autoridad de tal rabino y de tal rabino y de tal rabino. Y por eso los caraítas siempre han sido un grupo muy, muy pequeño. Caraítas existen hasta el día de hoy, en el siglo XXI, es un grupo muy pequeño. Los caraítas durante siglos se dedicaron al estudio sistemático de la Torá y contribuyeron muchísimo al estudio de ¿qué? De la gramática hebrea, porque ellos decían que todas las respuestas estaban en el texto bíblico. Caraítas, centros de caraímos, has tenido en Egipto, en España medieval, en zonas de lo que hoy sería Lituania, Estonia en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y hay quienes hablan del judaísmo caraíta a diferencia del judaísmo talmúdico. Es decir, es un grupo muy, muy interesante. Además, había un grupo llamado Avlei Tzion, es decir, los que están enlutados por la destrucción de Tzion, que incluso van a vivir en Jerusalén en la Edad Media. Los caraítas, entonces, constituyen un reto a la directiva rabínica talmúdica. Pienso que el punto muy importante es porque en pensamiento tradicional, judío, cristiano, musulmán, si lo vamos a resumir así, la verdad está en el pasado, no en el futuro. La verdad está en el pasado porque en el pasado fue la revelación divina. En otras palabras, Moshe fue el que estuvo más cerca de la verdad absoluta. Y mientras el tiempo pasa, estamos más metidos en la oscuridad. Y por eso es que en una discusión entre judíos, siempre se va a tratar de traer la cita más anterior. Es decir, más cercana al momento de la revelación. Y algo similar hacia el mundo cristiano, similar hacia el mundo judío. Es decir, se tratan de apoyar en lo que dijeron los sabios del pasado. La concepción caraíta es, cuidado con lo que voy a decir para que no haya mal, como decir que es, mientras más pasa el tiempo y más tengo desarrollado mi intelecto, más me estoy acercando a la verdad. Y hoy, por eso dice que tengo 60 años, rechazo lo que creía cuando tenía 40. Hay una cuestión acá filosófica individual y una cuestión aquí de la búsqueda constante de la verdad a nivel intelectual. El problema con el caraísmo es que es casi imposible mantener una estructura religiosa sin instituciones y sin puntos que se transmiten de generación en generación. Es un punto que tenemos que tomar en cuenta para tratar de cerrar esto, cuando lo que vamos a ver en el futuro encuentro va a estar relacionado con una de las imágenes más importantes del mundo babilónico, y será un señor llamado Sadia Gaón, que va a ser el único Gaón en toda la historia que no era ni de las 6 familias ni babilónicos. Gracias, continuamos.